Bienvenidos al podcast. Estamos aquí con Octa y Camila para hablar sobre OnlyFans y hacer una lectura marxista de OnlyFans. Una lectura, sí, así súper materialista y esas cosas. Entonces, no sé, Octa, si quieres explicar un poco qué es OnlyFans. O sea, de manera general, OnlyFans no es una aplicación, sino es una página que se la califica como la página que está haciendo o que puede cambiar la industria del cine porno. Prima un poco más, o sea, primero hay que aclarar, la mayoría de la gente que forma parte como observadores son los hombres. Que en realidad lo que hace OnlyFans, bueno, lleva funcionando hace como 4 años, inició el 2016 y justamente coincidió con Fosta Sesta, ¿no? La legislación que prohíbe toda forma de tráfico sexual o venta digamos, de un capital erótico y que básicamente inicia en una suerte de imagen y semejanza a otra plataforma que se llama Patreon y que justamente es conocida por ese sistema que explicaba Auta, de que un usuario, ¿no? tiene la posibilidad de suscripción a la cuenta de un autor de este contenido y que se llama un sistema de micromecenazgo. Claro, en este caso, OnlyFans, a diferencia de Patreon, es que cambia evidentemente su contenido, es decir, su contenido es más porno y contenido erótico que otra cosa. Para hacer el podcast más dinámico, más entretenido, más rico y también no extenderlo por una hora, hemos decidido hacer una serie de preguntas clave sobre OnlyFans para que las respondamos desde esta mirada marxista, materialista, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es que todos los exponentes digan en un minuto por qué creen que OnlyFans es un medio de producción. En el texto Capitalismo de Plataformas, que voy a dejar en la descripción, habla sobre cómo los datos son una materia prima en el sentido marxista de la palabra. ¿Esto qué significa? Significa que han sido procesadas de un estado inicial como recurso, o sea, la actividad de los usuarios es el recurso, pero son las plataformas quienes realizan el procesamiento hasta que se convierte en materia prima y ya lo pueden vender a empresas que quieran anunciarse o en este caso, como OnlyFans, lo vende a las modelos que quieren conectarse con los clientes. Entonces, OnlyFans es dueño de los contactos, por así decirlo, de los clientes y de lo que les gusta y de sus pedidos, etcétera. Y técnicamente eso es lo que le vende a las modelos y por eso cobra un 20% de comisión. Entonces, en ese sentido, es una plataforma y un medio de producción. Porque, bueno, básicamente porque estamos dándole un precio, estamos monetizando el cuerpo de una mujer para la satisfacción de terceros. Entonces lo estamos haciendo ver simplemente como un eh, intercambio de bienes y servicios, independientemente de que la página web te diga que no es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al solo hecho de meter un salario. Y eso estamos, bajo las lógicas marxistas, estamos hablando de naturalizar un mecanismo de explotación. Que sí, que se mercantiliza y se cosifica el cuerpo de las personas. Y será una situación de, de mercancía, de intercambio de bienes, como dice Octavia, esencialmente. Y que, bueno, el hecho de que cobre una comisión alta y que tenga los derechos de autoría. Siguiente pregunta. ¿Consideran que las condiciones laborales son mejor bajo el modelo de plataforma de OnlyFans o comparado con el anterior modo de producción que era estas grandes compañías productoras de pornografía? O sea, para entrar a la anterior industria porno, sabes que tú estás atado a los directores o a la persona que hace los castings, que te contrata y demás cosas. Con OnlyFans te lo quieren hacer vender, como tú eres dueño de tu propio contenido y por lo tanto tranquila, no va a pasar nada con los contenidos que vayas a subir. Sabemos que no es así porque
aparte de que sabemos que en Internet nada es privado como tal, está hasta en letras pequeñas o grandes, cuando te lo dice lo propio OnlyFans, el 20% de tu dinero es de ellos. Ese dinero, y no es solo dinero, es también el contenido. Entonces, luego también está el tema de los, se puede decir, daños colaterales que puede venir cuando uno de esos que pagan por acceder a OnlyFans comienza a acosarte, ¿no? Y eso también pasa en la industria porno anterior. Creo que ambas industrias son un peligro y tienen peligros en distintas áreas, pero eso no quiere decir que sean de menor escala. ¿No? Es sumamente debatible qué condiciones podríamos decir que realmente se exacerban o que se eliminan, ¿no? Entonces, digamos que en OnlyFans, en teoría por lo menos, existe la suscripción y el contenido privado específico para un usuario. Como ya decíamos, no hay esta noción de contenido exclusivo en Internet. Digamos, el usuario, no sé, Superman 309 paga por tu contenido y el momento en el que tú mandas tu contenido, tu pack, tus imágenes con contenido eh, fuerte, caliente, erótico, en ese momento pierdes el control de tu imagen y pierdes el control de tu contenido. Y en teoría ahí te dice la plataforma, no, en realidad estamos cuidando tu privacidad, estamos cuidando tu contenido con esas suscripciones. Y en realidad es absolutamente todo lo contrario. O sea, si tuviera que elegir entre una de las dos, digamos, como, ok, subes un video a Pornhub o subes algo a OnlyFans, de todos modos preferiría OnlyFans. O sea, sí noto que hay una mejora en el sentido de que se elimina el intermediario, ¿no? En el caso de la industria pornográfica anterior, el director, los actores, etcétera, todo eso era un control sobre el cuerpo completo. En el caso de OnlyFans, todavía estás bastante condicionada por los pedidos de los clientes, pero de todos modos, tú eliges tu ángulo de cámara, tu frecuencia, obviamente en la medida que tus condiciones materiales te lo permitan. Entonces, tu opresión en el caso de OnlyFans es más etérea, o sea, es más impersonal, es más las fuerzas del capital en el sentido de que si tus condiciones materiales son bajas, o sea, si estás súper desesperado, obviamente vas a subir todo lo que te digan tus clientes. Si tienes unas condiciones materiales relativamente más privilegiadas, tú vas a tener un poco más de control. La siguiente pregunta sería si creen que va a suceder un fenómeno de sindicalización en OnlyFans como ha sucedido con otras plataformas como Uber, las plataformas de delivery, etcétera. Yo creo que mientras más insostenible se haga la situación de disparidad que puede haber, el tema de acoso, el tema de eh, la verdadera, el- la mantención del contenido por parte de la plataforma y demás, yo creo que sí, se puede dar la creación de un sindicato. Obviamente las características van a ser mucho más distintas. Estamos hablando de que esto es algo mundial. Entonces, ponerlo en un estado físico tal vez va a ser un poco más difícil, pero la presencia de las demandas sí se va a hacer porque por más de que las características y los criterios laborales entre comillas, sea distinto a, a otros tipos de servicios como puede ser Uber y demás, o la industria pornográfica común, estamos hablando de que es algo informal, que donde a largo plazo también sale perdiendo la persona que va a producir los videos, inclusive tal vez de manera psicológica. Sí, de hecho sí, y vemos los indicios de esto justamente en este blog que yo comentaba al inicio de Tis and Sass, que relata las peripecias de la pandemia y la migración o intento de migración a OnlyFans de trabajadoras sexuales y que eh, se unen a las masas de trabajadoras sexuales de Royalty Pact en todas partes para crear cuentas de OnlyFans, ¿no? Entonces ya vemos
estos indicios de organización de trabajadoras sexuales en OnlyFans. O sea, de cierta manera, incluso el ejemplo de la sindicalización de otras plataformas va a ayudar a una sindicalización dentro de OnlyFans. Va a generar esta conciencia de clase, por así decirlo. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que Silvia Federici habla bastante, que es el trabajo emocional y aparte el trabajo sexual, ¿no? Federici dice que el trabajo emocional es un trabajo, o sea, el preocuparse por otra persona puede considerarse un trabajo. Entonces, aparte de que el trabajo sexual también lo es. Entonces, ¿en qué sentido el trabajo emocional es un trabajo y cómo OnlyFans demuestra esto, ¿no? Por ejemplo, en el patriarcado del salario de Federici hay un debate muy fuerte, que es el tema del trabajo del hogar remunerado económicamente. El feminismo también pide eso porque sí es un trabajo. El atender el hogar, ya sea a los niños y demás cosas, que sea naturalizado, que sea una labor propia de las mujeres y que no merezca una retribución económica. Pero ahí entra el debate que es justamente con Marx, al ponerle un precio a eso, estás haciéndole una condición laboral de explotación, también lo estás naturalizando, entonces es un debate constante. Hay un vínculo obviamente emocional se puede crear un vínculo emocional por parte de la gente que participa en OnlyFans y ahí también hay gente que lo puede defender como que el trabajo que ellos realizan no es necesariamente pornográfico, sino sería como que una variante de una página de citas, digamos, con otros objetivos, claro. Por la misma línea, ¿no? Federici dice, el sexo para las mujeres ha sido siempre un trabajo, ¿no? Y que evidentemente hay una conexión emocional y una ausencia y una necesidad de paliar, digamos, un distanciamiento, una sensación de persecución en un contexto pandémico donde la interacción, ¿no?, cara a cara ha sido cortada. Entonces, evidentemente existe esta situación. Uno de los principales atractivos de OnlyFans, o sea, en una entrevista de una de las que más ganaba decía, básicamente soy una psicóloga sin ropa. Entonces, eh, ese grado de personalización del servicio pornográfico digital es lo que atrae a más gente a OnlyFans que a plataformas como Pornhub, etcétera, que son gratuitas, pero no hay esa conexión. O sea, el trabajo emocional que tienen que realizar las modelos o los modelos extra en OnlyFans es lo que también está trayendo a las personas a la plataforma. Y es un trabajo que se está pagando. O sea. ¿Cuál sería el futuro de OnlyFans? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando ahora con la crisis? ¿Qué creen que va a empezar a suceder con las condiciones de la pandemia, etcétera, etcétera? Yo creo que vamos por el camino de naturalizar aún más este tipo de explotación. Va a haber más crecimiento, va a haber muchísima más gente, va a haber muchísima más demanda y no necesariamente porque se presente una oportunidad, porque ahí, esto quiero rescatar hartísimo, te lo venden mucho como es tu oportunidad, tú genera tus propios ingresos, o sea, con la frase unida de que uno es pobre porque quiere, ¿no? Si tu criterio de libertad es la necesidad económica, no estamos hablando de libertad y eso es lo que está aquí presente. Marx afirma que como consecuencia de un proceso de sustitución de una fuerza productiva por otra, el obrero no será capaz de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Claro, en un contexto como el que vivimos en este momento, el obrero y el trabajador, en este caso, digamos, sexual, no puede vender su fuerza de trabajo en el mercado como normalmente lo hacía. Entonces, se genera un espacio y se genera un hueco y se genera desempleo. Entonces, y ahí, tomando de nuevo a Marx, se gesta un proceso de superpoblación de un ejército industrial de reserva. Se aumenta y digamos, se impulsa unas formas de trabajo que están condicionadas a esta situación. Estaríamos hablando tal vez de una
reinvención del trabajo sexual, incluso, ¿no? Ya. En mi caso, estoy de acuerdo con Cami, que se está reestructurando las fuerzas productivas bajo un nuevo esquema de producción y se está creando este ejército de reserva. O sea, en OnlyFans es como una de las últimas plataformas que se está llenando full, o sea, ha subido un 40% por la pandemia. Entonces, obviamente los precios van a bajar. Entonces, va a ser cada vez más precarios. Estamos viendo que el proletariado se está precarizando, se va a precarizar más. Podríamos ver, qué sé yo, una chica que tenga que trabajar de Uber, transmitir por Twitch y vender su OnlyFans al mismo tiempo, ¿no? O sea, llegaríamos a puntos, debe haber ya casos que manejan varias plataformas, pero veríamos, yo creo eso, digamos, de que la clase trabajadora cada vez más va a trabajar en plataformas que en otras cosas. Síguenos en Patreon, que es otra plataforma ya. Bien, bueno, eventualmente tendremos un Patreon, porque también, o sea, inevitablemente las condiciones materiales nos obligan a ello. Eso sería todo por este podcast, ha estado muy bueno. Nos veremos en otra ocasión cuando se nos ocurra hacer algo similar. Y nada, pueden seguirnos en la página, en la roja. Vamos a dejar el link en algún lado por ahí, visible. Y nada, nos vemos hasta la próxima.